Y les invito a que hagamos también una teletransportación, concretamente hasta Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de Aragón y del mundo. Y no porque lo diga yo, sino lo dicen todos los turistas que pasean por sus calles los fines de semana. Pablo, y es que Albarracín está en el top 10 de turismo rural, ¿verdad? Albarracín, como veis, es la joya de la corona de Aragón. La corona de Aragón de aquellos años, pero es que aquí estamos metidos en esa época, la época medieval, en Albarracín. Y hoy venimos a hablar de la muralla. Antes hay que recordar lo que decías, Gorka, que es uno de los lugares más buscados en España para turismo rural. Concretamente está el cuarto posicionado. Pero es que no es el único de Aragón, también en el Matarraña. Beceite está en el puesto 10. Así que todos los españoles y los del mundo y los europeos y toda la gente quiere venir a Teruel a comer jamón y por supuesto a ver estas bellezas. Y para mostrar esta belleza tan maravillosa estamos con Antonio, que todos ustedes ya le conocen, pero vamos, de sobra. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vaya día nos ha salido para venir a mostrar Albarracín. Una tarde espléndida, protegidos encima por la muralla y con un paisaje extraordinario a nuestros pies. Claro. ¿Se puede pedir algo más? Pues 14 grados, un 26 de enero se puede pedir. Sí. Así que yo me tengo que remangar, tú vienes un poquito más abrigado. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque a mí me gusta este arco. Vamos a pasar por este arco y luego vamos a volver otra vez. Si no das la espalda te van a ver mucho mejor en casa. Vamos a cruzar por este arco. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver, la muralla de Albarracín cerraba lo que es el conjunto histórico colgado en las montañas, ¿no? Ese conjunto histórico se abría en unas puertas estándar, la puerta de Teruel, la puerta del Agua, la puerta de Molina. Sin embargo, el funcionamiento de la ciudad lleva concretamente a abrir puntualmente este boquete, este agujero. Esto es un agujero para dar servicio a uno de los barrios más altos de Albarracín, del conjunto histórico, pegado a la muralla. Entonces se ve que está roto y se queda intencionadamente roto para que no se confunda con una de las puertas de la muralla. Ah, amigo. Oye, una cosa, esta parte es muy bonita, pero la vista buena es la que se muestra al principio. Así que vamos a volver a cruzar. Víctor, muéstranos cómo cruzamos, que han visto de cruzar por debajo de la muralla de Albarracín, que es monumento nacional desde 1961. Ahí es nada, no es ninguna tontería. Fue uno de los primeros conjuntos declarados en todo el país. Sí. Pero además de eso hay que decir que es medalla de oro a las Bellas Artes, tiene el premio Europa Nostra, la fundación en concreto tiene un currículum extraordinario, es uno de los referentes de este país. Claro, Antonio se está bien aquí a la sombra, si Venga, vamos al sol, vamos a mostrar a los espectadores cómo es Albarracín, porque hoy durante esta tarde han pasado por aquí centenares y centenares de personas, ¿sí o no? Hemos visto aquí gente de todos los, me venían de Madrid, de Barcelona, hemos encontrado a gente de muchos lugares, pero vosotros desde la fundación, Antonio, habéis hecho mucho por este pueblo, eso todos lo sabemos, sino que también hemos hecho mucho por esta muralla, ¿no? Porque habéis restaurado una parte y os queda mucho más por hacer. Sí, realmente la Dirección General del Patrimonio, es decir, Gobierno de Aragón, nos va dando todos los años un poquito. Entonces, se ve la muralla esta, que es el símbolo preferente de la ciudad, pero luego hay otra muralla que va acercando justo lo que es el meandro del río, que es mucho más discreta, que existe, que está mucho más deteriorada y que es la que de verdad se necesita atender. Vamos a ver, ustedes, os he pillado aquí en directo, ¿de dónde vienen? De Murcia. De Murcia, ¿qué os parece Albarracín? Precioso. Precioso, ¿qué es lo que más os ha gustado? A ver, cuéntame. Lo que hemos hecho esta mañana por el río. El paseo fluvial, de momento. ¿Sí? ¿Y a las niñas os ha gustado este pueblo? ¿Es bonito este pueblo? ¿Están grabando, María? Estamos en directo, ¿eh? ¿Te están viendo en Murcia? Casi, que esto es Aragón Televisión. ¿Qué te parece esto? ¿Te gusta? ¿Es un pueblo bonito? ¿Te gustaría venir a vivir aquí? Precioso, es muy precioso y para estar en vacaciones precioso. aquí en verano se estaría muy bien. Claro, Claro, y en invierno también, que aquí nieva mucho y es como un cuento, es como vivir en un cuento y tú la princesa. ¿Te gustaría o no? Sí, yo soy la princesa de la nieve. Venga. Hola, y mírala, ya lo ha dicho ella, qué maravilla, qué estupendo. Pues oye, Antonio, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Con esta temperatura. Oye, ¿qué se parece a la temperatura? Estáis casi como en Murcia, ¿no? Estamos en la gloria. Tú con las gafas de sol, pero abrigadica. Es que hemos estado comiendo y ahora después de comer da frío. ¿Habéis comido aquí en Albarracín? Sí. ¿Qué tal? ¿Habéis probado el jamón de Teruel? Súper bien. Hemos comido... El El morteruelo. morteruelo, pues, ¿y eso qué es? Porque yo no lo sé. A ver, No, me va a echar la bronca Antonio ahora, ¿eh? Paté de caza. de caza. Paté de caza, o sea, de ciervo supongo que será, ¿no? De animales típicos de... ¿Te ha de la gustado, zona. Princesa de las Nieves? ¿Sí? Le ha gustado. Bueno, pues nada, sigan con esta maravilla de paseo, pero que ahora tenéis un caminito para bajar ese paté hasta la muralla, ¿eh? Luego ahí os echáis unas fotitos y luego me las enseñáis.